Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre el tema cuando se le asigna propósito a lo que pasó. Y a modo de repaso, ¿verdad? Vamos a recordar que en el episodio anterior, de hecho en los dos episodios anteriores estuvimos hablando de lo que es la interpretación profética versus lo que es la interpretación natural y los efectos que puede tener nuestras decisiones. En el último episodio lo traíamos a través del ejemplo de que yo les daba en el ejército, un examen, ¿verdad? Todos nosotros preparados con una mentalidad militar, pero entonces todos fallamos cuando tomamos un examen que era civil. Y se suponía que lo tomáramos, ¿verdad? Aplicando las reglas civiles, pero había una mentalidad militar. Pero entonces en este episodio, cuando hablamos sobre el tema de cuando se le asigna propósito a lo que pasó, yo también recordaba hace mucho tiempo, ¿verdad? También una memoria de eso del entrenamiento militar, eh, que en el entrenamiento que se llama el entrenamiento básico, había una etapa en el que se le llama la fase roja, ¿no? Pero yo recuerdo que había un escuadrón, un platoon, como le decimos en inglés, eh, que tenía un sargento en específico, un sargento súper estricto. Todos en esa fase pasamos por cosas súper, muy, muy duras, pero yo recuerdo que todos los demás platoons mirábamos al primer platoon y decíamos, wow, eh, ellos tienen uno de sus sargentos, es extremadamente estricto, era malísimo, eh, no les daba tiempo, sus tiempos de descanso básicamente lo pasaban haciendo ejercicio. Lo que siempre se escuchaba, los gritos que más altos se escuchaban eran los de ese sargento en ese platón. Y yo recuerdo bien fuertemente que todos nosotros sentíamos pena por ellos, porque a pesar de que nosotros mismos estábamos viviendo un entrenamiento fuerte, después de ciertas fases la cosa fue cambiando, pero en ellos, con ese sargento en específico, los demás que los entrenaban a ellos no, pero ese sargento en específico, eh, la cosa se mantuvo bien fuerte durante todo el tiempo. Pero miren esto, muchos años después, yo me reconecto con algunos de mis compañeros y me reconecto con un amigo muy querido que tenía yo en ese platón. Y él me dice, yo le estoy hablando, y decía, wow, todos nosotros nos acordamos de ustedes y llegó un momento en que nos daban pena porque ustedes, ¿verdad? Siempre estaban siendo castigados, siempre estaban haciendo ejercicio cuando ya incluso era hora de un break. Y de verdad que a todos nosotros ustedes nos daban muchísima pena, bendito. ¿Sabes cuál fue la gran sorpresa? Que él me mira y me dice, ¿qué? Me dice, todo lo que nosotros logramos, lo logramos por ese sargento. De hecho, ellos quedaron primero en todas las competencias, en todo lo que se hacía, ellos siempre se sabía que quedaban primero, porque su entrenamiento fue así de estricto. Pero a mí me sorprendió muchísimo cuando él me dice, no, ustedes no saben lo que pasaba allá adentro. El otro sargento que estaba con nosotros, a él no le importaba si nosotros pasábamos los exámenes o no. Este sargento que ustedes dicen que era sí, era fuerte y era estricto, pero gracias a él nosotros pasamos todos los exámenes, siendo los primeros en todo, se llevaron los premios de todo. Y gracias a él nosotros eh, aprendimos y fueron de hecho los mejores eh, que tuvieron sus exámenes, sus récords, fueron los mejores que salieron de allí. Y esto a mí me impactaba muchísimo, porque yo les decía, ¿cómo tú me dices eso todo este tiempo? Todos nosotros pensábamos, ay, pobre de ustedes. Y él me explicaba, ustedes no saben lo que pasaba allá adentro, porque cada platón tenía, al final del día, cada uno se retiraban a distintas áreas y estaban, ¿verdad?, en grupo, a solas, no como compañía, sino como platón. Y estaban en grupo a solas para atender los asuntos, ¿verdad?, de ellos específicamente. Y ahí es que él me contaba, no,
Ahí Él nos hablaba. Ustedes no lo sabían. Ustedes lo que escuchaban eran los de afuera, los gritos, los regaños. Pero ahí adentro Él les explicaba, Él les decía por qué tenía que ser duro. Eh, y la verdad es que el resultado demostró, pero yo quedaba impactada por esa interpretación completamente errónea que habíamos tenido todos. Y mira esto, yo te quiero leer en esta semana del libro de Romanos 8, escrito una carta escrita por Pablo. Y quiero leerte en el versículo 28 específicamente, un versículo que probablemente ya conoces, pero vamos a desmenuzarlo un poquito en este episodio. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo, yo creo que cuando inicié, ¿verdad? En los caminos del Señor, como decimos, es uno de los primeros que te memorizas y que aprendes y que escuchas muchísimo. Pero usualmente escuchamos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí se deja. Muchas veces ese es el caso. Pero aquí es bien importante leerlo completo porque esta cláusula continúa, esta oración continúa, pero en el mismo medio de ella dice, esto es. Te está diciendo, ok, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay una explicación con esta cláusula. Cuando te dice, esto es, ok, te voy a explicar lo que significa esto de que a los que aman a Dios las cosas le ayudan a bien. Y te aclara, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. O sea, te amarra el que todas las cosas obren, ayuden a bien, te lo ata al propósito de Dios en esa persona. Y mira esto, es bien curioso porque cuando tú te vas al original, en la palabra propósito, que es la palabra clave, ¿verdad? Que queremos estudiar hoy. En el original, en español, es procesis, que significa presentar o una propuesta. Es como el pan que se presenta en la proposición en el templo, es algo presentado, pero te aclara que es la intención de Dios. Pero en inglés, el mismo significado te lo expresa de esta manera. La palabra es protesis, pro de antes y tesis de algo preparado de antemano para avanzar el propósito de Dios. Esto lo cambia todo en el sentido de que te está diciendo que es como la pretesis de Dios. Te está diciendo, hay una orden. Una vez tú respondiste, porque te está diciendo es que es a los que conforme a su propósito son que llamados. Y si te está hablando de un llamado, te está diciendo, sí, esto es para los que fueron llamados, te está hablando de los que respondieron, porque te está hablando de propósito. Muchos son llamados. Cuando dice pocos son los escogidos, te está diciendo quién respondió al llamado. ¿Quién decidió poner todo frente a Dios para responder al llamado? Y mira entonces lo que dice. Esta pretesis, esta protesis es algo que es preparado de antemano. Y aquí está el propósito, para avanzar la intención de Dios. Entonces lo que te está diciendo es que a todos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero te lo redefine. A los que conforme a su propósito fueron llamados, a los que respondieron a ese llamado. Y para responder hay que romper muchas cosas, porque Dios nunca nos va a llamar con un propósito individual en cuestión de su beneficio, para beneficiarnos solo a nosotros. Así que una de las cosas que vamos aprendiendo cuando respondemos a ese llamado
es que vamos a ser a favor de muchos. Y esto no queda como si nada frente al Dios que te llamó. Él te dice que todas las cosas ahora se enlistarán, se enfilan hacia bien, porque has respondido a un llamado que es para ahora avanzar conforme a su propósito. Entonces, cuando hablamos de tu testimonio profético, cuando hablamos de que Dios asigna un propósito a todo lo que viviste y lo torna, primero que nada, en sanidad, en revelación, en compasión, en poder, en dirección, en revelación y creatividad, en estrategias, en respuestas sobrenaturales. Esto es algo que la misma palabra en el original te explica que es algo que es presentado, que es algo que es puesto como el pan en el templo, es presentado ante Dios. Más, en el mismo diccionario dice que es algo que se exhibe. Dios está diciendo, cuando yo digo que voy a asignar propósito a todo lo que te pasó, es porque Él mismo está asignando una revelación, una interpretación, una misión. Todo lo que has vivido tiene que responder a la orden de Jehová porque hay un propósito en ti. Entonces, mira algo. Para que esto ocurra, lo primero que tenemos que hacer es disponernos a ver las cosas de una manera diferente, entenderlas de una manera diferente. Disposición. Yo digo que la disposición es el bautismo de la mente, porque podemos hablar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero si en nuestra mente no hay disposición, todo se queda en obras que se hacen y nunca hay transformación interna. Y la verdad es que el poder, la unción y lo sobrenatural viene a través de aquellos que tienen su disposición abierta al Señor, cueste lo que cueste, que han aprendido de Jesús a amar a Dios a ese nivel completo. Entonces yo te pregunto una cosa, imagina que, ¿verdad? Yo tenía mi interpretación sobre ese platón en el ejército y sobre mi amigo, y yo de siempre había pensado, wow, qué mal, pero imagina esto. Imagina que yo esté tan amarrada a mis interpretaciones y a cómo yo veo y entiendo que las cosas deben hacer, que me lo encuentro años después. Él me dice, no, las cosas se veían así y ciertamente fueron duras, pero obraron para bien. Fuimos los mejores preparados. En el secreto, en ese cuarto en donde nos reuníamos a solas con ese que ustedes decían que era muy duro, ahí en ese lugar nosotros entendimos por qué las cosas eran como era, por qué nos entrenaba como nos entrenaba y entendimos que de todos los sargentos que teníamos, él era el único que en realidad le importaba que nosotros pasáramos o no. Imagina que yo esté tan amarrada a mis interpretaciones que a pesar de que él, que lo vivió en el secreto y que tuvo el beneficio, me diga y me aclare esto, yo decida no creer. Yo decida no creerle. Imagina que a pesar de todo eso yo invalide y decida pensar, quizás él no entendió bien. Mi interpretación, yo creo que yo estoy en lo correcto. Y mira esto, parece un ejemplo simple, pero la verdad es que lo hacemos con muchas cosas y sobre todo con las cosas que hemos vivido. Nos amarramos a esas interpretaciones porque ciertamente necesitábamos buscarle sentido a las cosas para seguir adelante. Necesitábamos hacerlo. Estás vivo hoy, no te reproches, solo entrega, presenta al Señor para recibir cosas mejores.
No te autocastigues, no te autocastigues, solo presenta al Señor. Tú hiciste lo que pudiste en el momento, estás aquí, estás vivo. Gloria a Dios, es para que entregues todo, de un grito de liberación y sencillamente pongas todo para recibir la bendición del Señor. Pero definitivamente, y con esto te dejo, para que tu testimonio profético florezca, salga, todos los aspectos de él, pasado, presente y futuro. Tienes que hacer como me dijo ese compañero, tienes que ve a lo secreto, ve ese lugar donde estás solamente tú con él. Pero cuando entres, ve con la disposición total y completa de recibir de Dios la revelación de las cosas que pasaron para que Él asigne propósito a todo lo que has vivido. Bendiciones. Oremos. Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio. Entramos ante tu presencia invocando tu nombre, Señor, con gratitud y con alabanza. Antes que nada, Señor, con gratitud, con alabanza, con conciencia, traemos a nuestra conciencia, arrebatamos y sacamos de nuestra mente y de nuestros recuerdos, de nuestros entendimientos, de nuestros pensamientos, quién tú eres en nosotros, quién tú has sido por nosotros, quién tú eres antes de nosotros, quién tú serás siempre, Jesucristo, nuestro Salvador, al que le importó pasar. No solamente llevarnos por el camino angosto que es duro, al que le importó pasarlo primero, pasarlo sin fallar, sin pecar. Y no para lanzarnos en la cara que se puede pasar sin pecar. ¿Qué es lo curioso? Salvador Jesucristo, lo pasaste sin fallar y no fue para reclamarnos nuestros fallos. Increíblemente, sales con un corazón que nos dice, sus fallas, todas van a ser usadas para bien, porque hay un propósito. Yo sé, nuestro amor irá creciendo, me amarán cada vez más, porque así como se adentran en el propósito, van a entender que todo es por amor, que todo es por el gemido de las almas que todavía no son salvas, que el entrenamiento y el camino angosto no es porque sí, es para desarrollar compasión. Jesucristo, así que te honramos, antes que nada te honramos, te damos gracias. Entramos a la presencia, a la conciencia de la presencia, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Pero nosotros entramos a la conciencia de tu presencia, nos hacemos conscientes de tu presencia para darte gracias. Gracias por no salir de ese camino a juzgarnos. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, aunque no pecó. Gracias porque tú corriste la carrera que nadie podía correr y no saliste a restregarle tu victoria a nadie. Tu victoria lo que hizo fue levantarnos en brazos y correr cuando nosotros nos tropezamos, levantarnos cuando caímos y darnos fuerza y poder para llegar a la meta. Tan diferente a nuestra naturaleza, Jesucristo. Y entonces, aunque la gente no entienda, las cosas se ven duras y a veces nosotros mismos no entendemos, las cosas se ven duras, pero cuando estamos en lo secreto contigo sabemos que no estamos solos y sabemos que eres al quien le importa que salgamos bien. Tú eres a quien le importa todo lo que hiciste, todo lo que nos hablas en lo secreto. Tú eres a quien le importa que salgamos bien. Padre, así que pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes a disponernos. Hay muchas cosas que consciente e inconscientemente usamos, Señor, para agarrarnos de nuestros entendimientos y nuestras formas de hacer las cosas como niños rabiosos que no quieren soltar algo, agarrarnos y agarrar. Pero en esta hora ya hemos entendido y los tiempos siguen cada vez marcando tu hora, Señor, cada vez más fuerte.
Y hemos entendido que no se trata de lo que la gente piense de nuestro camino y lo duro y lo irracional o por qué es eso de santidad y por qué es esto y por qué es lo otro. ¿Por qué hay diferentes verdades, tu verdad, mi verdad? ¿Y por qué insistimos en que hay una sola verdad y esa verdad eres tú, eres el único camino y eres el camino de vida? No importa, lo que nos estás diciendo es que no importa. Tenemos que disponernos, Señor. Pedimos fuerza, pedimos entendimiento para disponernos en tu nombre. Nos disponemos a recibir de ti esa asignación de propósito, Señor, porque es eso lo que va a hacer que todo lo que hemos vivido, todo lo que no podemos explicar, porque no tiene sentido, todo el dolor, todos los abusos, Señor, todo lo que se dijo, lo que se cayó, lo que no se entendió, todo cobra propósito, todo recibe la orden de obrar para bien. Cuando hay un hijo, una hija que está ante tu presencia y ha entendido que tú eres al único a quien le importa a dónde pasaremos la eternidad. De ti nace el que a nosotros nos importe. Si no fuera por ti, a ninguno de nosotros nos importaría nada. Si no fuera por ti, ni siquiera sabríamos lo que es eternidad. Jesucristo, por eso en esta hora pedimos tu sangre sobre nuestra mente, limpiándonos, santificándonos. Queremos ser más limpios frente a ti. Queremos ser más limpios frente a ti, aunque el mundo cada vez se ensucie más. Cuando tú nos limpias, lo que sentimos no es odio por la gente que se pierde, lo que sentimos es compasión. El resultado de que tú asignes propósito a lo que pasó es que entonces nos tornamos con tu corazón a mirar a los demás. Sus interpretaciones que ya no nos afecten, todo lo contrario, que tu propósito asignado en nosotros, Señor, sea los que les sea de bendición a ellos. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofético.com o escribirnos al correo tutestimonioprofético@gmail.com.